con una maestría en administración y con una amplia variedad de estudios relacionados con el tema que va a abordar el día de hoy, entre las que me voy a permitir destacar algunas, porque son muchísimos estudios, muchísima preparación la que tiene la maestra Silvia. Destaca principalmente lo que es el diseño, la gestión e implementación de proyectos enriquecidos con tecnología y proyectos de sustentabilidad y medio ambiente, tan necesarios en nuestros días. La maestra tiene una amplia trayectoria, no solo como docente, ella ha sido profesora por un largo periodo en la Escuela Superior de Turismo, más de 26 años de trayectoria docente, y también como administradora. Ella ha trabajado también en empresas de consultoría y desarrollos. Ha participado ampliamente en una serie de elaboración de proyectos de investigación. Maestra, creo que me tardaría muchísimo tiempo en enriquecer esta semblanza, porque en lo personal me siento muy feliz de contar con una persona tan preparada, con amplia experiencia como lo es usted, y que comparta estos conocimientos con nosotros y con el público que nos acompaña. Maestra, el tiempo es suyo. Bienvenida y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Pues sin más vamos a dar inicio a la presentación, ¿les parece bien? Bueno. Solucionar el cambio climático. Fue desarrollada por un reciente de la red Banco de Información de una gran una de las imágenes referenciadas para su. Perdón, creo que tenemos problemas de audio, no se alcanza a escuchar con claridad. Es algo que puedo decir. Tengo ¿Se escucha? No se escucha. Vamos a esperar unos minutitos para ver si se restablece la conexión de la maestra Silvia para poder escuchar la presentación.
Les agradecemos su asistencia. Bueno, pues si me lo permiten, en lo que la maestra Silvia puede conectarse, me gustaría comentar un poquito más acerca de la trayectoria de la maestra. Como les mencionaba hace un ratito, pudiera ser que me haya quedado corta en la trayectoria que ella tiene. En el año de 2016, ella fungió como asesora de implementación tecnológica, lo cual permitió la gestión y el desarrollo de la maestría precisamente en estos programas de calidad del CONACYT. También ella ha sido convocada en su calidad de especialista de educación a distancia en diferentes instituciones. ¿Me escuchan ahí? Sí, ya, maestra, la escuchamos. Muy bien. Hay momentos en los que voy a detener el video porque esta obra así lo exige, ¿sí? Pero sí es muy importante que me escuchen. ¿Ahí ya me están escuchando bien? Con claridad, maestra, adelante. Perfecto, ya cambié a un micrófono para ver si tenemos más posibilidades así. Muy bien, entonces voy a iniciar otra vez la lectura de esta diapositiva y estoy muy pendiente, maestra Rosalba, si se nos vuelve a cortar el audio. ¿Me avisa, por favor? Claro que sí, con gusto, maestra. Muy bien. Hola. La conferencia que estás a punto de presenciar es una pieza de divulgación científica sobre el cambio climático. Se llama ¿Tú puedes solucionar el cambio climático? Fue desarrollada por un grupo de docentes especialistas en el tema pertenecientes a la Red Internacional de Docencia para la Educación sobre el Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo. Incluye información de una gran cantidad de fuentes científicas formales. Algunas de las imágenes y piezas de información fueron tomadas del proyecto alemán CurbSat. Estas fuentes son actuales y están debidamente referenciadas para su consulta. Puede profundizar en el tema a través de ellas. Revise el documento What can you do to stop climate change and should you? One Scientific Outreach Talk, disponible en los materiales de este evento y en el Departamento de Formación Integral e Institucional de la ESCOM. Esta charla está diseñada en un formato de monólogo y simula una conversación íntima entre dos amigos. En esta ocasión se ha adaptado para la audiencia del ESCOM por parte de la doctora Silvia Martínez de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad. Ella estará a cargo también de la actuación del... La conversación se desarrolla en el mes de octubre de 2020. Es una videoconferencia entre dos amigos que se conocieron en un proyecto de vinculación escuela-industria. Ella es Mari. Tiene 50 años, es ingeniero industrial y se dedica a proyectos ambientales. Él es Jorge. Tiene 22 años y es estudiante del último semestre de la licenciatura en Ciencia de Datos de la ESCOM. Él participa en un proyecto interdisciplinario de generación de energía mareomotriz. El objetivo de este monólogo es entregar información al oyente respecto al potencial radio de acción que puede tener una persona frente al cambio climático y sus soluciones dentro del gran sistema mundial globalizado en el que todos participamos como ciudadanos del planeta. Contiene información que posibilita desactivar algunos mitos sobre la culpabilidad del ciudadano común con respecto al cambio climático y propone, desde el pensamiento crítico del oyente, un posible mapa de ruta para el trabajo personal en favor de la sustentabilidad. Se procuró, en la medida de lo posible, incluir información objetiva derivada de investigaciones. Sin embargo, también contiene elementos de opinión personal de los autores que comparte la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad que represento. Todas las opiniones aquí vertidas son subjetivas y están dispuestas para su discusión y debate. Con ella pretendemos abrir la posibilidad de trabajar y profundizar en este tema a partir de un enfoque científico racional. Si usted desea conocer más sobre los proyectos de educación sobre el cambio climático del Banco Interamericano de Desarrollo, por favor visite el siguiente enlace o simplemente coloque en su buscador web la campaña
súbete a una iniciativa del BID en educación sobre el cambio climático. Si desea conocer más sobre los proyectos de sustentabilidad que promueve el Politécnico, por favor visite www.sustentabilidad.ipn.mx. ¡Oh, hola! ¡Wow! ¡Qué bien te ves! Ay, tenía tantas ganas de verte. Cuando me llamaste y me dijiste que te habías hecho vegano, me sorprendiste. Y estaba a punto de felicitarte por la iniciativa cuando te echaste a llorar. Yo no entendí muy bien eso de las firmas de apoyo para salvar a las focas, pero sí entiendo que estás bajo mucha presión. Y por eso me da mucho gusto que hayas aceptado mi videollamada. ¿Sabes? Andaba un poco celosa de tus amigos del grupo S del que eres activista. Ay, ya solo se te puede ver en las reuniones de la banda esa. Ah, y son tan pesados que la verdad es que yo ya no voy a volver a buscarte con ellos. Pero bueno, qué bien verte. Este tiempo de encierro, la pandemia, al principio me llenó de pánico, como a todos. Tú sabes, perdí el trabajo y mis ahorros se fueron desapareciendo mucho más rápido. Ahora me mudé con el Ale, que es súper alivianado, y nos unimos para criar borregos y sembrar en una parcela. Es mucho trabajo, pero ahora que ya no puedo pagar televisión por cable y sin el Netflix, ya pude sentarme por fin a terminar mi tesis de doctorado. Quiero contarte las cosas que he ido descubriendo, porque tú y yo sabemos lo importante que son. Mira, tengo algunas imágenes y algunas investigaciones que quiero compartirte. Déjame mostrártelas. Acá tenemos las imágenes. Bien. Es increíble que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos sido tan ricos, avanzados, poderosos, y sin embargo, como bien me haces notar, nunca antes nos habíamos sentido tan abrumados ante el cambio climático. Parece simple a primera vista. Los gases de efecto invernadero atrapan la energía del sol y la transfieren a nuestra atmósfera. Esto da como resultado inviernos más cálidos y veranos más severos. Los lugares secos se vuelven más secos. Los lugares húmedos se vuelven más húmedos. Innumerables ecosistemas y las ciudades que construimos en ellas. Y entonces, ¿por qué no prevenimos todo esto? Nos estamos preguntando todos. Bueno, es complicado. El debate público respecto a las soluciones a implementar para detener este problema a menudo se centra en unos pocos aspectos clave, como las plantas de carbón, los autos o los eructos y las flatulencias de las vacas. Por eso las soluciones suelen ser simplistas. Poner hileras de paneles solares, dejar de usar combustibles fósiles y dejar de producir carne. Sí, cómo no. Esto combinado con uno de los más grandes temas de conversación de la sustentabilidad ambiental, la responsabilidad personal, que se traduce en ir en bicicleta al trabajo, volverse vegano, como tú dices, reciclar, dejar de usar popotes, vasos de unicel, unirte a Green. Es decir, cómo debes de cambiar tu estilo de vida para evitar el cambio climático. Ay, Jorge, como se dicen muchas cosas que parecen muy confusas y además provocan emociones negativas muy intensas, tengo un deseo
enorme de compartirte algunos de los resultados de mis investigaciones y de mis discusiones con compañeros y especialistas, gente con la que de verdad se puede discutir, porque no es importante que tú estés de acuerdo con ellos. Ellos solamente quieren aprender y encontrar soluciones para este problema. Oye, pero dame chance. Sé paciente conmigo. Déjame mostrarte hasta el final todo lo que tengo que decir. Para discutir soluciones reales factibles, primero debemos comprender el problema. Ahora, me queda claro, debemos abordar este tema usando su panorama general. Global. La sociedad industrial moderna, tal como la hemos construido en los últimos 150 años, es inherentemente para todas las otras especies que comparten con nosotros el planeta. Básicamente tenemos que reconocer que todo lo que hacemos para hacer nuestras vidas más fáciles, seguras y cómodas, empeora las cosas para la biosfera. La comida que comemos, las calles por las que caminamos, la ropa que usamos, los dispositivos electrónicos por los que nos comunicamos, la forma en que nos transportamos y las agradables temperaturas que creamos artificialmente a nuestro alrededor. Todo es nocivo para la biosfera. Si bien la mayoría de la gente que sabe leer y escribir y que tiene un teléfono inteligente conoce el grave impacto de la energía, carne de res, los autos, los aviones, casi nunca ha escuchado de los principales contaminantes. Por ejemplo, las emisiones que se escapan de los vertederos. Espera, mira. Por ejemplo, las emisiones que se escapan de los basureros, los vertederos y rellenos sanitarios de todo el mundo en un año son tan significativas como las emisiones de todo el tráfico aéreo en el mismo periodo. Se libera más monóxido de carbono. Espera, me está fallando mis imágenes, pero mira, quiero que veas esto. Se libera más monóxido de carbono en nuestras casas en 6 meses que a través de todos los vehículos automotores del mundo combinados en un año. Sí, en nuestras casas. Espera, en nuestras casas, a través de los equipos de aire acondicionado o calefacción. Ah, sí, yo sé que tú no los necesitas porque vives en la Ciudad de México, pero si estuvieras viviendo en Dubái, no te sorprenderías tanto. Y las emisiones que se producen al fabricar un nuevo auto equivalen a la construcción de tan solo 2 metros de carretera asfaltada. Por lo tanto, es bueno cambiar a autos eléctricos, pero por sí solo, este cambio no resolvería nada si siguiéramos construyendo carreteras de la misma manera. Arreglar una pequeña parte del sistema industrial no es suficiente. Cada una de las muchísimas partes necesita su propia solución. Y muchas de estas soluciones no son sencillas, porque incluso cuando sabemos qué hacer, no, por supuesto que no. El principal de ellos es la contienda de ricos y pobres. Mira, déjate muestro. Existe una clara relación entre la prosperidad de una nación y sus emisiones de carbono. En otras palabras, las personas más ricas tienden a generar más emisiones. Entonces, la clave para arreglar el cambio climático podría parecer que es que los más ricos del mundo reduzcan sus extravagantes estilos de vida. ¿No es cierto? Bueno,
Si bien esto ayudaría, no haría que el problema desapareciera. Esto se debe a que el 63% de las emisiones globales provienen en realidad de países de ingresos medios bajos, países en donde la mayoría de la gente no vive en condiciones extravagantes, sino que intenta salir de la pobreza y en el mejor de los casos lograr un estilo de vida cómodo, como acá en México, como tú, como yo. La lamentable realidad es que en la actualidad escapar de la pobreza y convertirse en clase media genera emisiones inevitablemente. Por lo tanto, pedir a los países en desarrollo que reduzcan sus emisiones parecería un intento de mantenerlas estancadas. Es muy difícil argumentar que una región debería proteger sus bosques primitivos y gastar dinero en paneles solares en lugar de quemar madera cuando no puede satisfacer las necesidades básicas de su población. Y además, recortar emisiones no es una demanda popular, especialmente si los países que hacen estas demandas se enriquecieron al causar daños ambientales en el pasado. Lamento decirte que en este planeta, para miles de millones de personas, generar emisiones es algo bueno. Cuando nos olvidamos de esta situación, nos olvidamos de la situación de los demás, tendemos a proponer soluciones inviables. Por ejemplo, el concreto. El 8% de las emisiones de dióxido de carbono global son emitidas por la industria de la fabricación del concreto. Ok, perfecto. Entonces dejemos de usar el concreto, ¿cierto? El problema es que en este momento el concreto es la forma más fácil y barata para que las poblaciones en desarrollo construyan viviendas asequibles. Y hay muchos ejemplos de este tipo. La verdad es que incluso entre los países ricos hay muchos desacuerdos respecto a las soluciones al cambio climático. La prohibición del gas, el carbono y el petróleo se ve frenada por las discusiones sobre cuál debe de ser el reemplazo más conveniente. Los ciudadanos pueden estar, por ejemplo, en contra de la energía nuclear, pero también suelen mostrarse en contra de la infraestructura de la energía eólica o solar cuando las van a instalar en sus patios traseros. Mira, en principio todas estas cosas se pueden superar, pero hay cosas que la verdad es que no sabemos cómo. Entre estas cosas, la más trascendental es, como tú siempre nos lo indicas, pues es la comida. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Déjate muestro lo que he encontrado. Pronto deberemos alimentar más de 10.000 millones de personas y no sabemos cómo hacerlo sin emitir gases de efecto invernadero. Debido a la producción moderna de alimentos que requiere fertilizantes o estiércol, es prácticamente imposible tener alimentos de cero emisiones. Sí, pero no todo el mundo tiene huertas en sus casas. Nadie tiene huertas en sus casas, Jorge. Tampoco tienes. Solo el arroz emite tanto metano que es prácticamente igual a las emisiones de todo el tráfico aéreo en el mundo. Lo peor es que los alimentos que más nos gustan son los alimentos que más emiten. Las imágenes de mi presentación se están volviendo locas, Jorge. Sin embargo, espero que me estés entendiendo. Mira, acá está la imagen que te decía. A ver, déjame encontrarla. Sí, esta. El 57% de las emisiones provienen
de alimentos de origen animal, aunque representan solo el 18% de las calorías del mundo y el 37% de sus proteínas. Y a medida que las personas en el mundo se enriquecen, como puedes ver en esta gráfica, quieren más carne. Las dietas tradicionales, en la mayoría de las culturas, se basaban principalmente en plantas, con solo un poco de carne, pero con la producción de carne industrializada y la cría intensiva, la carne se ha convertido en un alimento básico, en una indulgencia habitual en los países desarrollados y un símbolo de estatus o riqueza en los países en desarrollo. Hoy en día, alrededor de un 50% de la tierra habitable en el mundo se utiliza para la producción de carne de una u otra forma, es decir, el tamaño de todo el continente americano. Esta es la tierra en la que podríamos permitir que los ecosistemas nativos volvieran a crecer, como por ejemplo los bosques del Amazonas y que absorban carbono de la atmósfera, pero en cambio se utilizan para alimentar animales. Las soluciones disponibles no son capaces ni de lejos satisfacernos a todos en el espectro político, seamos ricos o seamos pobres. La carne genera muchas emociones y hay muchos argumentos débiles por ahí que la comparan con las peores fuentes de emisiones. Al final es bastante simple. Comer menos carne por sí solo no detendrá el cambio climático. Pero, ¿qué crees? Tampoco se puede detener el cambio climático sin comer menos carne. Lo mismo es cierto para otras cosas que no son tan cruciales en nuestra supervivencia, pero francamente no es factible hacerlas desaparecer, como los viajes en avión, el transporte marítimo, la minería y la producción de dispositivos electrónicos como nuestros teléfonos y nuestras computadoras. ¿Qué significa esto? ¿Será que necesitamos renunciar a nuestra forma de vida y los pobres nunca alcanzarla? ¿Podrá la tecnología que tanto te apasiona y que tanto amas salvarnos para que podamos seguir conduciendo nuestros autos y comiendo carne todos los días? En principio, como tú y yo sabemos, Jorge, esta tecnología ya existe. La captura directa de aire de estas máquinas extrae el dióxido de carbono de la atmósfera para que pueda almacenarse bajo tierra o transformarse en otros productos. Y todo el mundo pregunta, entonces, ¿por qué no estamos implementando estas máquinas en todas las industrias, en todas partes? Tú sabes que con la tecnología que tenemos ahora, esto podría costar unos 10 trillones de dólares al año. Es decir, todo el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Este dinero tiene que venir de alguna parte, que actualmente nadie lo está ofreciendo. Si quisiéramos cargar este costo a las empresas que contaminan en forma masiva, como las acereras y las centrales eléctricas de carbón, sí, esas que paguen, ¿no? Lo único que lograríamos sería triplicar el costo de sus productos, lo que estas industrias que operan generalmente con márgenes de ganancia muy ajustados, porque pues, no son Coca-Cola ni Microsoft, irían a la quiebra. Lograr que el gobierno pague por esta tecnología parece lógico, ¿no? Que el gobierno pague. Pero muchos recursos estatales en realidad se usan para hacer lo contrario, como subsidiar el petróleo, el gas. Parece contradictorio, pero en realidad no lo es. Al mantener los precios de los combustibles bajos de forma artificial, el transporte y los bienes de uso diario también se mantienen artificialmente baratos, lo cual tiene un gran impacto social en miles de millones de personas en todo el mundo. Eso crea políticas e incentivos que perpetúan este ciclo,
que hace que sea tan difícil cortar la producción de combustibles fósiles. Mientras tanto, parece que las soluciones costosas, como las máquinas que capturan el CO2, para un problema que no es tan inmediato, porque, bueno, sí, como por ahí dicen, ¿no? El mundo no se está acabando mañana. Mañana no se va a acabar el mundo. Pero mañana sí hay que dar de comer a 100,000 inmigrantes haitianos que están en nuestro país. Entonces, las máquinas que absorben CO2 o tus tecnologías mareomotrices pueden esperar, ya que técnicamente nadie se beneficia directamente de ellas en este momento. Algunos argumentan que distanciarse del capitalismo es la única solución a este lío. Otros insisten en que los mercados deberían de ser aún más libres, sin intervenciones, sin subsidios, que cada quien pague lo que las cosas cuestan a lo que cuestan. Y algunos otros, como ciertos líderes latinoamericanos, sugieren que necesitamos lo que se conoce como decrecimiento y reducirnos como especie, aunque todos estos líderes siguen teniendo hijos y nietos. La verdad es que, al menos hasta ahora, ningún sistema político está haciendo un trabajo impresionantemente bueno para volverse realmente sustentable. No, ninguno, Jorge, ni Noruega, ni Finlandia. No es cierto, ninguno. Y ninguno lo ha hecho en el pasado. Tampoco tenemos tiempo para resolver esto. La verdad es que hacer muchos experimentos ya no nos funciona. Ya no hay tiempo. No hay tiempo para ello. Debemos implementar las soluciones hoy, ahora. No solo para detener la liberación de gases de efecto invernadero, sino también para comenzar a reducir la cantidad de carbono en el aire. Es demasiado tarde para solo cambiar el curso de nuestras acciones. Tenemos que enmendar nuestros errores. Con cada año que desperdiciamos, los cambios son más extremos. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Cuál cita para la vasectomía, Jorge? ¿Estás loco? Solo tienes 22 años. Ay, no, espérate, deja quitar entonces estas imágenes. Espera. Vamos a respirar juntos mejor. Nos estamos poniendo ansiosos. Mejor, tómate un respiro. Olvídate de las imágenes. Jorge, el cambio climático y el mundo que vivimos son complicados. Y mira, aquí es donde todas estas inquietudes que tú tienes entran de nuevo. Pero dime la verdad. Dime la verdad. ¿Podrías tú, por favor, arreglar el clima? ¿Podrías? Una creencia de nuestro tiempo es que todos somos responsables del cambio climático, que todos debemos hacer nuestra parte, todos debemos de comprar un auto eléctrico, volvernos veganos, reemplazar nuestra estufa de gas por una eléctrica, quitar nuestra calefacción o aire acondicionado y poner en todas nuestras ventanas cristales dobles. También dejar de consumir platos, vasos desechables, botellas de agua de un solo uso, popotes. Pasarle la responsabilidad de los mayores emisores de carbono a las personas promedio, o sea, a ti y a mí, es mucho más fácil que resolver los problemas. Y hasta, pues, resulta de repente una ventaja adicional para los mercados, sobre todo. Porque así, pues, para los mercados tenemos que consumir, pues, cosas nuevas, ¿no? Nuevas cosas que
como los vasos desechables de fibra de agave o los popotes de cáscara de aguacate o la Coca-Cola verde Life. Y por ahí nos convencen de que si no tenemos el dinero o no tenemos el tiempo para estas cosas, deberíamos de sentirnos muy avergonzados, que por tu culpa, Jorge, por tu culpa nos vamos a morir. ¿Sabes? Este es un mensaje eficaz porque, es cierto, la forma más rápida de reducir las emisiones de dióxido de carbono sería que todas las poblaciones ricas de la Tierra cambiaran drásticamente sus estilos de vida, que las poblaciones pobres aceptaran su pobreza y vivieran muy miserablemente, favoreciendo el clima por encima de toda comodidad y lujo. Y si tú eres de los que comen al menos una vez al día, tienes acceso a internet, celular y computadora, pues entonces tú deberías de hacer un esfuerzo por eliminar todo eso. Pero curiosamente acabamos de presenciar un experimento global de quedarse en casa, no usar el transporte y consumir menos durante la pedirle a las personas como tú, como yo, que resolvamos el problema climático, se desmorona cuando miramos el tamaño del problema. Las contribuciones personales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero son buenas. Sí, sí son buenas, pero son eclipsadas por la realidad sistémica de las emisiones globales. El concepto de la huella de carbono personal, que por cierto fue popularizado por el contaminador más grande de todo el planeta, el productor de petróleo British Petroleum, en una campaña publicitaria de 2005, podría decirse que es una de las piezas de propaganda más efectivas y siniestras que aún nos distrae a todos de la realidad de la situación. Si tú o yo elimináramos el 100% de nuestras emisiones desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, que sería elegir no vivir, por lo tanto no tener hijos para detener el cambio climático, estaríamos ahorrando 0.05 de segundo de emisiones del sector energético global. Incluso la persona más motivada no puede hacer algo significativo al respecto. Cuando juntamos los peligros del cambio climático, la magnitud de las emisiones y la falta de consenso sobre cómo resolver el desafío, parece insuperable. Y se vuelve peligroso, porque esta frustración y desesperanza puede causar procesos de fatiga en torno de decisiones muy importantes que tienen que tomar las personas de poder, los políticos. También propicia la enajenación, porque el miedo nos vuelve muy débiles y somos propensos a que nos manipulen. Y manipulan nuestras mentes para convertirnos en masas aborregadas, tratando de irnos unos contra otros para apoyar soluciones que solo benefician al gurú líder de la masa. O también se dan licencias morales peligrosas para el individuo y la sociedad. Se dice por ahí que volvernos criminales se vuelve atractivo, porque de todas formas vamos a vivir poco y el mundo se va a acabar. Sí, yo también estoy de acuerdo. Es necesario trabajar muy intensamente con toda esta información, todas estas ideas. Soltar las redes sociales solo para entretenimiento, investigar, escuchar, preguntar y trabajar con expertos para generar una discusión y un debate sano que nos lleve a decisiones valiosas, para poder hablar de nuevo, sin confrontarnos, sin nulificarnos, sin enojarnos unos con otros, para aprender, para descubrir, para innovar, como antes, y preguntarnos todos qué podemos hacer al respecto.
Hay muchas perspectivas diferentes. Todas se discuten apasionadamente. La verdad es que no sabemos quién tiene la razón. Por lo que, con todo lo que yo he descubierto y lo que te he mostrado muy erráticamente, porque las imágenes se volvieron locas en esta videoconferencia, pero lo que yo puedo darte es mi opinión sobre qué podemos hacer para solucionar el problema. Necesitamos una forma nueva y diferente de pensar y hablar sobre el cambio climático. Un enfoque sistémico que lo abarque todo. Nada menos que cambiar los fundamentos de nuestras sociedades industriales modernas. Como te he explicado, se está exagerando la idea de la responsabilidad personal. Para lograr cambios sistémicos en la tecnología, la política y la economía a esta escala, debemos influir en aquellos que están en el poder, los políticos, los empresarios, los líderes, los influencers, los gurús. La gente a la que le hemos otorgado el poder debe saber que a todos nos importa el cambio climático y que su próximo éxito depende de abordar el cambio climático no para manipularnos, sino para ofrecernos soluciones. Cuando los gobiernos y los políticos locales se muestren reacios a cambiar las leyes que están afectando negativamente nuestro futuro, no se debe votar por ellos. En cambio, hay que votar por las personas que nos respeten, que quieran abordar nuestros problemas y que respeten la ciencia. Sí, que respeten la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué deberían respetar la ciencia nuestros políticos? ¿Sabes? Necesitan respetar y entender la ciencia porque necesitamos hacerlos responsables de que implementen las estrategias más efectivas. No perder el tiempo con la creación de institutos para prohibir el uso de los popotes, sino en lo que verdaderamente importa: comida, transporte, energía, sin olvidar el concreto, el asfalto y la construcción. Cuando las industrias luchan contra el cambio climático por temor a pérdidas o en un intento honesto de proteger a los suyos, necesitamos que los políticos cambien las leyes, incentiven la implementación de las tecnologías existentes como la que tú estás participando, como la que están haciendo ustedes, e inviertan masivamente en innovación para los campos en los que no tenemos soluciones todavía. ¿Sabes? No hay ninguna razón para que los intereses de lucro de las empresas no puedan igualarse a la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y si aún así no cooperan, los castigos severos y la regulación por ley debe forzarlos o llevarlos a la bancarrota. Todavía es poco realista que un cambio de ese alcance pueda ser forzado a una economía mundial con la suficiente rapidez, porque muchas tecnologías bajas en carbono todavía necesitan tiempo e investigación, lo que significa que son caras. Pero más empresas fabricarán sistemas de captura de carbono más eficientes, alternativas sabrosas de carne como los de UPV, mejores baterías, alternativas al concreto como lo que estaban probando el Esiquie. Y si hay una demanda clara y creciente, se abaratarán. Y si eres suficientemente rico como tu tío Carlos, que invierte en la bolsa, pues podemos invertir en estas cosas ahora mismo, comprar acciones de estas empresas. Estos son los mecanismos comprobados que harán que los precios bajen más adelante. Entonces, Jorge, esto es básicamente lo que podemos hacer. Votar en las urnas y votar con nuestras billeteras. Hay demasiados intereses opuestos y oscuros y facetas poco iluminadas que son complicadas de influir, ¿cierto? Pero yo también me sé una verdad. Al final, si realmente logramos el cambio sistémico que necesitamos, te puedo garantizar, asegurar algo, sin lugar a duda. Todos vamos a estar descontentos en algún aspecto. Todos. También tú. También yo. Solo si aceptamos que la mayor parte de las soluciones tendrán un aspecto negativo para nosotros también, como el alza de los impuestos,
el encarecimiento de los productos, restricciones, etcétera, podremos tener una conversación honesta y avanzar. Todos estaremos un poco descontentos e inconformes, pero debemos entender que eso está bien. Esto es lo mejor que podemos hacer. Podemos lidiar con la realidad de la situación y promover nuestras prioridades a través de nuestro comportamiento y nuestras acciones. Y mientras lo hacemos, podemos comer menos carne, volvernos veganos, volar menos, reciclar, desarrollar nuestros huertos y comprar un auto eléctrico. No porque nos sintamos culpables a no hacer estas cosas, porque creamos ingenuamente que nosotros solitos podemos detener el cambio climático, sino solo para hacer nuestra pequeña parte por el cambio sistémico que tanto estamos necesitando. Me dio mucho gusto que pudiéramos platicar, Jorge. Te mando muchos besos y un abrazo. Gracias. Hasta luego. Maestra Rosalba. Maestra, muy interesante todo lo que usted nos comenta. Creo que, bueno, yo hablo en lo personal, aun cuando soy una interesada en estas cuestiones del cambio climático, ha arrojado usted con esta plática mucha luz sobre una gran cantidad de dudas que individualmente yo tenía y que seguramente todo el público, la gente que nos acompaña, también está con inquietudes, con algunas cuestiones que quisieran poder saber. Y en este momento, pues los invitamos a que a través del chat nos puedan escribir algunas preguntas que quisieran hacerle a la maestra. La maestra Fanny Sosa la felicita y le agradece por esta magnífica presentación del tema. Gracias, maestra. Quiero ofrecerles una disculpa porque las imágenes que preparé para la presentación estuvieron enloquecidas. Hay conferencia están todas las referencias de manera organizada de una manera más funcional. También la maestra Elia tiene la presentación, pueden revisar con más claridad para que puedan ver las gráficas y discúlpenme, de verdad, luego en estos sistemas no podemos usar la tecnología como nosotros quisiéramos de manera más adecuada. Bueno, perfecto. La maestra Mariana también le felicita, está gratamente sorprendida por la presentación del monólogo, que es una manera diferente de abordar a veces temas y que resultan interesantes para el público. Y bueno, en lo que se animan nuestro público a escribirnos algunas de sus preguntas, maestra, entonces estaríamos en posibilidades los docentes de la ESCOM de utilizar el material que usted nos comparte en nuestras sesiones de clase para hacer del conocimiento de nuestros alumnos algunos puntos de este tema, son muchos, pero ojalá, y creo que la mayoría estará de acuerdo conmigo, en esta parte de que en la medida en que nosotros hagamos del conocimiento de nuestros jóvenes y de la población en general de qué se trata este problema, podríamos abordarlo o podríamos tener una mejor participación.
Maestra Rosalba, los materiales están a disposición de todos los politécnicos. La Red Internacional de Docentes a favor de la educación para el cambio climático es una red de investigación y de divulgación de conocimiento. No solamente tenemos estos materiales, el monólogo no se me ocurrió a mí, es una idea de este grupo de docentes y tienen mucho más material. Todo el material es gratuito, está a disposición de todos ustedes. No solamente tenemos presentaciones, no solamente tenemos referencias científicas, tenemos clips, cápsulas de video, tenemos ejercicios, tenemos multimedias y especialmente lo más importante que tenemos es un gran grupo de personas dispuestas a discutir sobre el cambio climático. Entonces, a su disposición todo el material que gusten. Por ahí dejé la liga del proyecto y de la campaña Súbete del Banco Interamericano de Desarrollo, pero también a través de la maestra Elia podemos seguir en contacto para que ustedes puedan, a través de su departamento, obtener todo este material. Pues es una excelente noticia la que nos da. Creo que todos estábamos con la misma duda y pues resulta muy interesante y muy agradable el que podamos accesar a toda esta información que es bastante. Y bueno, como bien comenta la maestra Fanny Sosa, muy enriquecedor para todos nosotros los docentes. Creo que al inicio de su charla usted mencionaba en uno de los personajes la situación que todos tenemos. Bueno, entonces me vuelvo vegano y ya con eso contribuyo, o ya no uso mi coche y con eso contribuyo. Creo que esta información que usted nos proporciona nos ayuda bastante, primero a tomar conciencia y número 2, a formar parte de ese ejército que en algún momento podemos formar todos para, como bien lo mencionó, pedir a los gobiernos, a las empresas, a la sociedad en general, una participación. No es problema de uno solo, somos todos los que causamos el problema y todos tenemos que abordarlo. Sí, así es, maestra Rosalba. Es muy importante desactivar la angustia de especialmente de nuestros jóvenes, porque como ya lo mencionaba, hemos empezado a presenciar fenómenos terribles respecto a situaciones de grave depresión entre ellos, de licencias morales en donde ellos piensan que pues ya no vale la pena vivir y que más bien hay que disfrutar y sentir placer en todo, porque lo único que existe es el presente. No quieren apostar hacia el futuro y el futuro existe, el futuro es de ellos, el futuro es de todos. Todos tenemos futuro todavía en este planeta, pero hay que trabajar por ello. Así es, maestra. Y por bueno, yo quisiera preguntarle en alguna de las sesiones de que tuve con mi grupo, precisamente abordando esta cuestión de la contaminación ambiental. Uno de ellos mencionó algo que sigue resonando en mi cabeza. Dijo, los adultos hicieron un cochinero del planeta y ahora quieren que los jóvenes resolvamos este problema. Creo que la charla que usted nos da arroja mucha luz respecto a esta manera de pensar quizá de la mayoría de los jóvenes. En realidad, yo creo que tenemos poco tiempo para recriminarnos unos a otros. Es un compromiso tan grande el que tenemos y estamos frente a un peligro tan inminentemente enorme que lejos de estarnos peleando unos con los otros, necesitamos establecer acuerdos y trabajar todos unidos. En el caso de los jóvenes, es bien importante que trabajen en un aspecto que últimamente se está impulsando mucho, especialmente en Europa, que se llama
microrevoluciones. Las microrevoluciones son iniciar el cambio que nosotros deseamos iniciar a través de el fortalecimiento de nosotros mismos, nuestro propio fortalecimiento mental, para evitar la manipulación mediática, para evitar perder el valiosísimo tiempo que tiene un joven en estar todo el día mirando las redes sociales. Las microrevoluciones hablan de cómo todos, no solamente los jóvenes, sino todos, antes de unirnos a una causa social o a una causa ambiental, debemos de fortalecernos mentalmente. Debemos fortalecer nuestro carácter, debemos fortalecer nuestro espíritu y debemos de entender lo valiosos que somos nosotros en principio, para evitar de esta manera la manipulación de grupos que a veces utilizan nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestro trabajo solo para su beneficio. Así es, maestra. Muchas gracias por su respuesta, que como mencionan los docentes que nos están acompañando, esto arroja mucha luz a nuestro quehacer docente, sobre todo en esta parte quizá que la mayoría no dominamos, pero que todos enfrentamos, que es el cambio climático. Bueno, pues yo quisiera preguntarle a los docentes y a los asistentes si tienen alguna pregunta más para la maestra Silvia. Maestra, aquí me hicieron llegar algunos comentarios en privado al organizador, entonces si me permite darles lectura. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, principalmente hay felicitaciones, les encantó. Vuelva pronto. Cosas de ese estilo. Maestra Silvia, muchas gracias. Invítenos más, la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad está para servir a las escuelas y estaríamos muy contentos y agradecidos de recibir más invitaciones. Muchas gracias. Bueno, aquí hay un comentario, dice, más que una pregunta es un comentario. Creo que si una gran cantidad de personas se reuniera para exigir alguna ley que prohíba ciertas acciones para cuidar el medio ambiente, se haría un cambio más masivo, porque a veces, aunque individualmente tratemos de cuidarlo, ejemplo, los de la basura no nos permiten separarla porque la juntan, aunque ya vengan en diferentes partes. Ese es uno de los comentarios. Uh-huh. Sí. ¿Sigo leyendo? Sí, miren, yo lo decía en el monólogo y lo vuelvo a repetir. El cambio climático es complejo y nuestro mundo es complejo, nuestro país es complejo y la forma de tratamiento de los desperdicios y de la basura en México responde a las necesidades de un grupo y de una cadena muy particular que tendríamos que revisar para no sentir esa frustración que sentimos cuando estamos haciendo un gran trabajo en la separación de los residuos sólidos y los residuos orgánicos y todas estas cosas, y los vemos desaparecer todos en un mismo vertedero común. En realidad sí hay separación. La prepepena y la pepena son trabajos que realizan los grupos importantes de personas que trabajan en los rellenos sanitarios en México, pero es poco controlado, está mal hecho. Habría que legislar y regular esas cosas. Muchas gracias. Bueno, aquí hay otro comentario, dice, creo que nuestro organismo sí necesita proteínas, no es tanto volvernos veganos, sino que sería bueno buscar un sustituto. Vi un proyecto que considero debería de ser impulsado para hacer un cambio mayor, que consiste en utilizar la carne de chapulines para obtener las propiedades de la carne que necesitamos, que son las proteínas. Claro. Sí, el veganismo en realidad no es una dieta, es una posición política. Y es una posición política que nos obliga a un sacrificio que a veces nos lleva a situaciones de enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Muy bien. Aquí sí hay una pregunta. ¿Por qué surge la necesidad de querer culpar al usuario común cuando muchas empresas deben cambiar su manera de producción? Sí, por supuesto.
Estamos frente a intereses económicos muy, muy importantes, pero todos los intereses económicos de las empresas están ligados de una forma muy, muy importante a nuestras vidas, a las vidas del ciudadano común, a los gobiernos. Entonces, cambiarlos, cuando nosotros cambiamos uno de los elementos que juegan en este sistema, siempre vamos a afectar a todos los elementos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Por eso decía yo al final, y esto es un mensaje muy importante, que debemos de reflexionar mucho. Todos vamos a ser afectados cuando las acciones para detener el cambio climático empiecen de verdad a implementarse. Porque de algún lado tienen que salir los recursos. Y al final, como nosotros pertenecemos a esta cadena, a este gran sistema, nosotros también vamos a tener que contribuir. A veces parece muy cómodo exigir sin pensar qué es lo que nosotros tenemos que entregar, pero ya llegó el momento de reflexionar. Tenemos que reflexionar cómo me afecta y qué tan dispuesto estoy para afectarme a mí en beneficio del bien común. Los empresarios todavía no están pensando en esto. Los empresarios piensan en sus intereses, en los intereses de su comunidad, y entregan todo tipo de estímulos y entregan todo tipo de negociaciones a los gobiernos, obligando a los gobiernos mismos a empujar hacia estadios y posiciones que todavía no dan respuesta a las soluciones que necesitamos. Por eso necesitamos ser nosotros, los que somos más, los ciudadanos comunes, los que necesitamos empujar. Pero en este momento, estamos encontrando nuevamente que los poderosos, apoyados a través de los gobiernos que a veces tienen problemas tan complejos a solucionar y que solo se solucionan a veces a través de dinero, estamos viendo una gran manipulación para convencernos de que necesitamos más subsidios, necesitamos más becas, necesitamos más ayuda, somos débiles, somos pobres, no podemos trabajar por nosotros mismos, no podemos hacernos nosotros mismos cargo de nuestra vida, necesitamos ayuda del gobierno. El gobierno debe decidir por nosotros porque nosotros no somos capaces de decidir. Atrás de eso están los intereses de las empresas. Entonces nosotros necesitamos decirle al gobierno que no somos débiles, que podemos tomar nuestras decisiones, que estamos de acuerdo en asumir nuestra responsabilidad y en asumir nuestra parte. Pero está difícil, ¿no? Hay que trabajar especialmente nosotros los maestros con los jóvenes. Tenemos una gran responsabilidad en estas cosas. Y en este tenor, o en este sentido, pues también aquí hay primero una felicitación y después viene punto y seguido. Según su punto de vista, ¿cuáles serían algunas acciones concretas que podríamos hacer? Uno, como individuo, y dos, como sociedad, para poder paliar el cambio climático. Bueno, en cuanto a qué hacer como individuos, una de las primeras cosas que necesitamos hacer como personas es querernos a nosotros mismos, apreciarnos a nosotros mismos, valorar nuestra individualidad, decidirnos andar de novios con nosotros mismos, ¿sí? Querernos, amarnos más a nosotros mismos que a nadie más. ¿Por qué digo esto? Porque para lograr el siguiente estadio, que es el activismo social, no podemos ser activistas sociales si no estamos convencidos de nuestro valor como individuos. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es esta microrevolución de la que ya se habla tanto en Europa entre los jóvenes, ¿no? Es dejar de ser débiles. Dejar de ser débiles. Si nosotros decidimos dejar de fumar,
No dejar de fumar 24 horas y decir, ah, ya no lo logré, ya no pude. Vamos a decidir dejar de fumar y tener disciplina para dejar de fumar. Decidir dejar de comer un poco de carne, tener la disciplina, porque de esa forma le estamos diciendo a nuestra mente, soy una persona confiable, yo puedo confiar en mí mismo, puedo tomar decisiones valiosas, soy valioso. ¿Sí? Una vez que fortalecemos nuestro carácter, que fortalecemos nuestro espíritu, estamos listos para dar el siguiente paso y poder empezar a realizar activismo social. Pero el peligro tan grande que ejerzan una grave manipulación sobre nosotros. Porque hay veces que no nos queremos, que no aceptamos lo que somos, que colocamos imágenes en Instagram muy lindas de nosotros con un chorro de filtros y atrás nosotros sabemos que no somos esos. Nos avergonzamos de nosotros mismos. Necesitamos emparejar nuestra imagen, decidir que somos valiosos. Y en ese momento, cuando estamos fortalecidos, podemos discutir con el otro. Podemos decirle, no estoy de acuerdo contigo, te voy a dar mis argumentos. Porque si no lo hacemos, el otro puede ser más fuerte que nosotros y decirnos, estás equivocado, mi realidad, mi verdad es lo que cuenta. Y como empezamos a ser parte de un grupo, de repente nos contagiamos de esta situación de, vamos a salvar al mundo en el grupo, no importa que yo sea menos que ellos son los verdaderos héroes, ellos son los que van a salvar, no podemos opinar diferente que ellos, todo el que opina diferente que ellos son tontos, son estúpidos, son conservadores, son malos, ¿sí? No, debemos de unirnos con grupos con los que podamos discutir, con los que podamos tener confrontaciones, debates y podamos tener acuerdos, podamos entender que a veces no vamos a estar de acuerdo, pero seguimos siendo un grupo. Individualmente, esa es la primera parte. Es lo primero que debemos de hacer. ¿Sí? Además de las contribuciones que ustedes ya conocen y que no necesito repetir. Separar los residuos, comer menos carne, dejar de usar instrumentos y cosas desechables para la comida, cuidar de la energía, etcétera, ¿no? Como sociedad necesitamos una verdadera revolución. Necesitamos convencernos de unirnos a aquellos grupos que están dispuestos a luchar contra el cambio climático, pero a través de las leyes. A través de las leyes necesitamos apoyar a los grupos políticos que están creando leyes para que las empresas se vean obligadas a cambiar y a cuidar el clima. Que las empresas que lo están haciendo bien, como por ejemplo Bimbo, sean referentes de otras empresas que lo están haciendo muy mal, como por ejemplo Coca-Cola. Entonces, cuando nosotros ya tenemos tiempo y tenemos la fortaleza para hacerlo, nosotros podemos apoyar con firmas, podemos apoyar con eventos, podemos apoyar con trabajos a estos grupos que quieren cambiar las legislaciones para cambiar el cambio climático, para solucionar el cambio climático. Esas son las dos soluciones que a mí se me ocurre, bueno, que no se me ocurren a mí, sino que desde el grupo de docentes que represento y desde la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad se nos ocurre. Muy bien, muchas gracias. Maestra Rosalba. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Silvia. Quiero, a nombre de la Escuela Superior de Cómputo, a nombre de todos mis compañeros docentes y de todos los alumnos que nos acompañan el día de hoy, agradecerle por esta plática, por esta información tan valiosa que usted nos comparte.
Por último, y quiero aquí hacer hincapié en que fue una omisión de mi parte, pido disculpas. Quiero mencionar que la maestra Silvia Guadalupe Martínez Magaña actualmente se encuentra comisionada por nuestro Instituto Politécnico Nacional como líder de proyecto para programas de formación profesional en materia ambiental y de seguridad, lo cual es algo muy bueno para nuestro instituto, para nuestra comunidad académica, contar con una persona con esta formación tan sólida en este tema que hoy nos abordó de manera muy interesante. Muchísimas gracias, maestra Silvia. Muchísimas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Maestra Elia, gracias. Nos despedimos y pues les deseamos una bonita tarde. Gracias a todos. Fue un gran honor haber estado con ustedes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y sigo a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestra. Hemos pronto llegar su constancia de participación en este evento, sí, claro, a nombre del Instituto Politécnico Nacional y de la Escuela Superior de Cómputo por haber participado en esta 12ª semana de las Ciencias Sociales. Muchísimas gracias por su conferencia. Gracias a ustedes. Gracias.